Hola a todos y a todas. Hoy estamos en este espacio de Pensándonos a nosotros mismos con una invitada muy especial. Vamos a compartir con ella parte de su vida y para mí es un orgullo poder estar al lado de Elsa Sánchez de Westergel. ¿Cómo estás, Elsa? Bueno, en este momento muy bien, porque además también recuperé mi apellido de soltera. Así es. Y ya el Westergel quedó ya ligado a mi vida, de lo cual me siento requete orgullosa. Pero también estoy orgullosa de mis raíces también. A mí me parece muy importante hablar con Elsa Sánchez, porque Elsa Sánchez nos ha demostrado a todas y a todos que es una mujer excepcional. Contanos, Elsa, ¿dónde naciste? ¿Tus padres de dónde eran? ¿Tus abuelos? Bueno, mis abuelos eran todos españoles. Empecemos por las raíces más lejanas, a los cuales los papás de papá, mis abuelos paternos, yo no los conocí recién, ahora de ya mis viajes a Europa, tuve la oportunidad de ir, eran inmigrantes españoles, como todos los inmigrantes, sobre todo los latinos, sufrientes de una vida dura, difícil, que ya había sido muy dura en Europa y que con esas herencias que tenían para el mayorazgo era morirse de hambre, ¿no? Sí. En sus países radicalizados allá era terrible. Bueno, el papá de mamá fue casualmente una persona de las que ayudaba en el campo, en los que después fueron mis abuelos paternos. Mira. Que yo no los conocí nunca porque murieron antes que yo fuera a España. Sí. Bueno, o sea, vengo de una familia hispánica, todos gallegos. Todos gallegos. Entonces, y el gallego muy mal visto, como el italiano del sur, era todo una diferenciación que había. Y bueno, nosotros latinoamericanos, que no éramos todos más o menos la mayoría de esa casa, en cambio la clase sajona, como había otra, no sé, no vamos a hablar de eso ahora, así que no vale la pena. Ya sabemos cómo es la diferencia. Y bueno, nada, yo me crié como una chica de barrio, de gente trabajadora, que no pasé hambre. Acá la alegría era que se comía muy bien, o sea, el español y el italiano se admiraba, todos venían acá porque acá la comida era buenísima, la carne ni hablar, siempre fue famosa. Y el obrero, yo siempre me acuerdo que el obrero, cuando yo venía del colegio a almorzar, que yo iba a colegio público, por supuesto. ¿En qué barrio, Elsa? En Palermo, yo vivo a 3 cuadras del Hospital Militar y a 5 cuadras de la Estación Pacífico de subtes, Plaza Italia. Bueno, yo vivo ahí en el medio. Estamos en un lugar que ahora es Las Cañitas, pero de gran categoría. Totalmente. Cuando yo vivía, las cañitas eran cañitas pobres, que se inundaba toda, por las cañitas que venían del río, el agua, pero el barrio era buenísimo. Claro. Muchos militares, la mayoría eran militares, se veían militares por todos lados, donde nunca yo había oído nada, ni malo, ni bueno, ni nada. Era lo cotidiano. Era lo cotidiano. Las fiestas de la escuela se hacían justamente en los jardines de Palermo. Siempre me ponían de abanderada y yo me aburría terriblemente. ¿Que eras buena alumna? ¿Te gustaba la escuela? No, me aburría a morir, pero era porque yo ya... Hoy la critico, hoy sigo protestando que no tengo el más mínimo derecho, pero en aquel entonces, y era muy buena la escuela pública de acá, de la Argentina y de la capital. Yo no sé cómo era pero se consideraba que Argentina era un país que tenía un nivel distinto, ¿no? En lo común. ¿Y tu papá? ¿A qué se dedicaba? No, mi papá, como todos los gallegos, se dedicó a donde lo pusieron, tuvo un negocio de comidas y bueno, fue mozo, habrá sido en algún momento, yo ni me acuerdo. Bien. Lo que pasa es que mi padre era un tipo muy particular, era tremendamente buen mozo, ¿no? Muy buen mozo.
era alto, delgadito, y tenía una conversación, no tenía, él el gallego, lo habían mandado a un colegio, no sé si a Santiago de Compostela, a otro colegio, no fue al de la aldea, ya la viejita estaba muy entusiasmada con su hijo porque quería que fuera cura. Y mi padre lo único que iba a hacer, que no iba a ser cura por nada del mundo, era muy amigo del cura. Mira. Eso sí, entonces cuando él viajó a ver a sus padres, a ver a su familia, salía con el curita, pero iban a pasear, y entonces me contaba, y ¿qué hacía qué hacías con la ropa cuando se iban a divertir? Sí, vamos a hablar así, ¿no? Total. Ellos se iban a divertir, entonces, pero la abuelita estaba muy confiada en ese hijo que iba a ser cura. Claro. Y entonces parece que el curita colgaba en la higuera de la iglesia, del lugar que estaba la iglesia, colgaba la sotana y se iban de garufa. O sea, esas fueron mis primeros conocimientos de las audacias de mi papá. Mira vos. Así que, pero fue. ¿Y ustedes tenés hermanos? Yo tuve una sola hermana que falleció cuando yo tenía 12 años y ella 14. Fue una enfermedad que hoy se supone, porque no tuvo ni siquiera, no tuvo un diagnóstico, no se sabía realmente lo que era. Y era evidentemente una hepatitis, la infecciosa, la que no tiene. En una época que no había antibióticos, no había nada de nada, de manera que pobrecita se murió. ¿Y quedaste vos como hija única? Quedé yo como hija única. Y mi mamá, increíblemente, también mi abuelita tuvo 2 hijas. La mayor era 10 años mayor que mamá, porque mi abuelito, cuando tuvo su hija mayor en España, con lo que fue mi abuela, y después las fue a buscar para venirlas todas acá. Y mamá ya vino embarazada para la Argentina. Mi abuelita estaba embarazada de ella, al llegar a la Argentina ya al poco tiempo nació. O sea, se repitió la historia. Mi tía, la que fue mi tía, tuvo 2 varoncitos y con el parto del segundo le provocó después una enfermedad a los pulmones, no sé qué fue exactamente, cuál de esas enfermedades pulmonares muy graves, bronconeumonía o algo así, se murió, porque claro, había mucha tuberculosis. Eran unas épocas donde, bueno, la resistencia a las enfermedades, a salir de tu país, a empezar en otro lugar. Exactamente. Qué personas fuertes, ¿no? Claro. Claro. ¿Y vos, qué te gustaba hacer cuando terminaste la primaria? ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste en el colegio secundario? En el colegio secundario, que no me gustó porque yo tenía más aptitudes, sueños de ¿Qué soñabas, cosas, Elsa? ¿Qué soñabas? La música clásica, pero en danza. Yo quería ser una gran bailarina. Y tenía todo, todo para hacerlo. Eso me lo dijo después un director del Colón, que me dijo, yo si hubiera conocido a sus padres lo mato, ¿cómo? Porque parece que es muy difícil tener todas las condiciones. Todas, porque tienen que ser físicas, psíquicas, en fin, dice que es que salga un bailarín o bailarina completo es muy difícil porque siempre hay algo que falla. ¿Y por qué no fuiste bailarina? Porque nadie no, mamá, bailarina, no, Dios mío, no me hubieran dejado nunca. Y eso que mamá era una mujer requete refinada, era loca por la música clásica, el piano. Bueno, mi hermana estudiaba. Cuando dejó de estudiar piano porque se murió, mamá me decía, ¿por qué no seguís vos el piano? Mira que mi abuelo, por supuesto, los abuelos siempre regalan las cosas caras, las regalan, por lo menos en mi caso. Entonces todo me lo regalaba mi abuelo. Y bueno, nada, no. Y después yo ya cuando estaba en el secundario, yo ya no había me gustaba la medicina, pero más que nada por el tema social. Yo la veía la medicina como poder desarrollar la injusticia que había social. Yo ya la entendía, pero ojo, yo no me preocupaba para nada, pero sí decía, ¿por qué hay gente tan pobre y gente que no es pobre? Y yo asociaba, cuando era preadolescente, ya a los 12, 13 años, asociaba la parte de injusticia social mucho con la cultura. Y pensaba que la gente culta era la gente educada. Hasta que me di cuenta que no era así. Había diferencia. Había una diferencia tremenda. Y yo era una.
Yo leía, mamá era una lectora consuetudinaria, Ajá. locos por el teatro, pero el teatro que había como ser un García Lorca. Sí, ellos, sí. Cuando estuvo García Lorca en Buenos Aires, ellos no se perdieron una sola mirá. obra de teatro y vieron una que estaba hecha para los chicos, Ajá. que mamá no sabía y no me llevaron porque yo era una loca por el teatro, en fin, me daba por ahí. Bueno, no pudo ser porque después ya empecé a estudiar piano, conocí un chico que por primera vez me hizo pensar qué bueno que estaba ese chico. Mirá. Éramos muy amigos, pero nada, las primeras... Los primeros cosas, enamoramientos. Exacto, las primeras cosas que uno pensaba ya como una mujercita, ¿no? Sí. A todo esto ya mi hermana había muerto, entonces yo iba, mis salidas extras Sí. eran las profesoras de piano, que en aquel entonces Claro. era lo más común que las chicas estudiaran piano. Sí. Y ahí estaba un chico también. Bueno, todo eso fue lo normal de toda mi vida. Yo extrañé muchísimo a mi hermana, pero lo que me partió al medio fue el sufrimiento de mamá. Claro. Porque yo todavía no tenía un apego, porque las dos éramos muy distintas. Sí. Ella era una chica muy femenina, muy bonita, preciosa. Sí. Y bueno, ella, no sé, tenía todos los dones y también una excelente alumna. Yo era una buenísima alumna, Sí. nunca repetí, nunca tenía que dar una materia, nunca estaba nada en nada. Sí. Era un colegio, dentro del colegio, era un buen colegio que está todavía. Todavía está. Un lindo colegio, ahí en la calle Santa Fe, ahí donde está la placita Falucho, frente Sí, al cuartel. Bueno, sí. ese ahí mismo hice yo toda la primaria. Mira. Después de la primaria fui a otro en Belgrano, pero siempre en la zona. Sí, Siempre, sí, siempre en esa siempre no zona. salí de ahí. Bueno, la cuestión que todo eso, ¿Y bueno, no tiene terminaste importancia. el secundario? Sí, no, sí, lo terminé, claro. Sí. Pero lo que no terminé fue de desarrollar, porque lo conocí. Cuando yo me quedé solita, que no quedó mi hermana, no había Sí, nadie, sí. mis padres me cuidaban mucho, pero con mucha inteligencia. No fueron estos anticuados que todo era. Y yo estaba en un barrio de gente muy modesta, pero quedé como sin esas cosas que yo hubiera tenido si hubiera sido más grande y nos hubiéramos conocido más. Yo era muy nena y muy traviesa, muy avaronada, nada femenina, Mira, nada. mira vos. Nada femenina. Para mí, la desdicha máxima que yo tenía era que había nacido nena y no nene. Bueno, Así vamos que- a detenernos acá, Elsa. Vamos a seguir conociendo la historia de Elsa Sánchez y tratar de entender cómo siguió adelante esta mujer. Bueno, acá seguimos con Elsa y contándonos parte de su historia. Ya terminamos la secundaria. Sí. Eras una joven con sueños, con ideas, con ilusiones, con un sentido de la justicia y de la injusticia. Una mujer que seguramente aspiraba y admiraba las libertades de los hombres de esa Claro, época. claro. ¿Y Para qué mí- pasó ahí? Y bueno, lo que pasó fue que yo tenía que tomar una decisión qué hacer con mi vida, porque no sabía qué hacer, porque en realidad lo que a mí me gustaba, yo sabía que todo eso no iba a ser podías. posible, y yo jamás le hubiera dado un disgusto a mamá, porque mamá y papá, los Sí, dos, sí, sí, sí. pero reconozco que la que tenía mucho más, además papá la adoraba a mi mamá, tuvieron 61 años de casados. Claro. Y él en aquel entonces todavía se seguía un poco la religión católica. Y bueno, le hicieron la extrema unción, que yo no estaba trabajando, porque él murió de 91 años tenía. Mira. Y me acuerdo que me contaba una sobrina de él, que era la única que tenía acá, y cuando fue la extrema unción, que le dijo al sacerdote, que era el cura de ahí, de Santa Adela, donde vivíamos nosotros, entonces le dijo: mire padre, falta una semana para que cumplamos 61 años de casado. Él al sacerdote y a la sobrina que estaba ahí, que bueno, ella escuchaba. Y entonces le dijo: pero qué bien, qué sé yo. Y entonces dijo:
y fue mi única mujer. Mira. Yo fui de muchacho, fui bastante tremendo, pero desde que la conocí, que tenía 10 años ella y él 20 años. ¡Qué historia! La conoció en un casamiento de alguien, pariente o qué sé yo quién, y vio una nena que era muy tímida, y entonces él se preocupó de darle, de servirle, de atenderla, qué sé yo. Esa fue su mujer y fue mi mamá. Entonces son esas cosas de la vida que uno dice, Dios mío, cómo es el destino, ¿no? Cómo es la vida que te acerca a algo que ella jamás se hubiera imaginado. Totalmente. Y después, si yo era lindo chico, ya en ese entonces era muy jovencito, ¿no? Dicen las malas lenguas que las mujeres tenemos nuestra primer figura masculina importante es el padre, es nuestro papá. Puede ser. Y vos luego encontraste otro hombre importante en tu vida, ¿no? ¿Cómo lo conociste? Bueno, a partir de la muerte de mi hermana, el cambio todo fue también para mamá, porque tuvo que adaptarse a esa nena que empezaba a sentirse una jovencita que no le daba trabajo, en realidad era una chica totalmente dócil, no había ningún problema, las cosas venían adentro mío, lo que sí me salvaba la lectura, yo leía, y me toca un grupo de, mamá se hizo socia de un club, el Club Obras Sanitarias, porque tenía un tío que trabajaba ahí, y entonces mirá, lleva a esta chica, está muy solita, necesita tener amigos. Bueno, la cuestión que terminé en el club había un grupo de amigos y ahí estaba el alemán. Ay, para Dios. ¿Y a vos te gustó enseguida? No, porque no era ni siquiera buen mozo, nada, ¿no? Pero el tipo yo lo escuchaba y me quedaba helada, porque era un tipo ya famoso en ese entonces, tenía muchísimos amigos y todos hablaban era realmente un tipo completamente diferente al común de la muchachada. Y a vos la inteligencia te seducía. Claro, eso era lo que a mí, porque era como escuchar un tipo que era... Yo lo que tenía eran los libros a mi mano dentro de lo que era el conocimiento mío en aquel entonces y de mamá, pero siempre libros hispánicos o si no en castellano, desde luego. Héctor leía cualquier idioma, entonces yo en eso no tenía alcance. Entonces ahí ya me di cuenta lo importante que eran los idiomas, tener una posibilidad de viajar o de leer. Leer para mí era fundamental. Yo leía, qué sé yo, a Tolstoy, a los rusos con desesperación por no poderlo leer en ruso. Ya tenía veleidades locas completamente. Bueno, vos ya eras distinta. Y él, ¿se dio cuenta enseguida de eso? Bueno, y se daban cuenta las maestras y se daban cuenta todos que siendo, digamos, el programa era para todos igual. Sí. Y yo no era mala alumna, pero ahora decían, ¿cómo sabe esta chica cosas? Por ejemplo, sabe leer muy bien. A mí me ponían siempre a leer. En la clase de costura yo era feliz porque a mí no me gustaba coser. Y entonces para que las chicas no conversaran, yo estaba destinada a leer. Entonces ahí estaba chocha. Y una vez nos hicieron hacer una obra de teatro, la maestra, con chicas y chicos, porque hasta tercer grado nomás había varones, después nunca más. Nenas, nada más, lo que a mí me aburría. Sí, y claro, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces intentó hacer una obra de teatro y a mí me pusieron el papel del varón, pero resulta que no funcionaba con nada, porque ni el apunte le llevaban los chicos a la obrita de teatro, nada, era otro medio completamente. ¿Y a vos cómo te invita a salir, Héctor? ¿Cómo fue? No, eso, por empezar me acompañaban hasta casa. En aquel entonces, yo no era muy amiga de los deportes. Sí. Era muy tímida, entonces me daba cuenta que me miraban o qué sé yo, o me parecía a mí, qué sé yo, no sé. Y nadaba mal, precisamente papá lo que decía es que nade bien, nadar, hay que saber nadar, qué sé yo, bueno, pero bueno, papá se dedicaba al trabajo y a la casa, a la casa, al trabajo, y la educación y la formación la dejaba en mamá, porque mamá tenía yo no sé, realmente era una personalidad que si le hubieran dado la oportunidad, hoy hubiera sido, no hoy, en el momento hasta que vivió hasta viejita, vivió bien,
pero era una persona de un refinamiento natural. Completamente. Bueno, es un poco la historia de las mujeres, ¿no? De que las no mujeres, accedían. Todas, claro. Y vos, cuando estabas en ese grupo en obras sanitarias... no, ahí no pasó nada porque después nos fuimos de obras sanitarias todos, porque yo no me acuerdo por qué fue que nos fuimos de ahí. Y él creo que tenía unos amigos alemanes que estaban en un club suizo. Ajá. Fuimos a parar a un club suizo. Bien. En el cual estuvimos hasta que nos casamos, y también poco tiempo después, porque fue cuando vino Perón, y ahí se hizo el Parque de la Ancianidad. Y ese club desapareció, que era un club chiquito de gente suiza, ¿no? Extranjeros. Sí, de inmigrantes. Casi era una casa quinta, diría yo, porque era un club muy sencillito, pero muy lindo. Pero ¿Y a tus padres cuando se lo presentaste les gustó? No, ellos no es que no les gusta. Papá decía poco, en eso no, hablaba con mamá. Sí. Entonces él, lo que mamá decía, a él le gustaba porque él le tenía un respeto a mamá tremendo. Él se daba cuenta, y eso que era un tipo que realmente era un placer hablar con él, porque era realmente un tipo que tenía un español, casi te diría un castellano total. No tenía figura de campesino para nada, era absolutamente un galán de cine, te diría yo hoy. Era muy, muy buen mozo, medía 1,82 m, 84 m, ya era un tipo alto que no era común en los gallegos, eran todos chiquitos. Bueno, todo eso, la manera de hablar también había... ¿Y estos dos hombres en tu vida, tu padre y Héctor? Bueno, a mi padre yo le tuve un respeto tremendo, tremendo, porque me gustaba papá, me gustaba la hombría de papá, además era un tipo, tenía su carácter, ¿Y qué le viste de parecido a Héctor? No, a Héctor nada. ¿Y no qué tenía te gustó nada entonces? que ver, no sé, me gustaba cómo hablaba, él, bueno, se agarró, sí, un metejón bastante fuerte, y yo era de un aspecto muy joven, muy jovencita, cuando recién a los 17 años yo lo conocí. Y bueno, nada, las fotos mías de esa época parecía una chica de 15 años, qué sé yo. Bueno, mira. ¿Y se casaron enseguida? No, porque él ahí estaba estudiando geología. Y la tenía media abandonada. Entonces me conoció a mí, voló a la facultad y empezó a dar materias a todo lo que daba para recibirse, porque en aquel entonces no era como ahora. No, claro, para nada. Entonces, bueno, él se recibió. Y él lo que tenía realmente ya entusiasmo era por escribir. Entonces empezó para ganar algunos pesos, que no ganaba nada y había que trabajar porque ya era un hombre. Entonces empezó a escribir para chicos. Bien. Y resultó que tenía una gracia, mira, pero una gracia que yo lo que tengo pena es que se haya perdido toda la obra de él de chiquito, que no hubo el cuidado de él. No se le daba ninguna importancia. No, para nada. Y ahí anduvo en varias editoriales que después fueron editoriales importantísimas. Y después quedó terminando con la editorial Abril. Estuvo un tiempo cuando se recibió trabajando. Y ahí comienza la vida de ustedes, la vida de familia, y empiezan a tener las hijas. No, con las chicas tardamos también porque no queríamos tener enseguida. Y al final tardamos mucho, que yo tenía miedo ya después, no tenía nada. Bueno, ahí empezamos a tener chicos. Las chicas fueron muy seguiditas porque yo quería tenerlas seguidas. Bueno, en fin. Y las chicas salieron... qué sé yo qué decirte. Yo tampoco lo sabía. Claro. Qué iban a hacer y qué no iban a hacer. Bueno, en el colegio brillantes. Ya eran las criaturas que les gustaba, se aburrían si no iban al colegio. Diana no pudo entrar a los 5 años porque cumplía los años en octubre y era hasta julio que se podía entrar. Antes de los 6 años. Si no. Así que Diana tuvo que entrar casi con 7, porque entró al año siguiente. En cambio, Estelita entró a los 5 años. Y yo no quería mucho porque yo me parecía que era presionarlos, ¿no? Pero no, era ella la que quería, quería. Entonces el médico me dijo, si ella quiere, déjela. Déjela, porque cada chico es distinto. Me respetaban mucho ya en aquel entonces. ¿Y tu familia, mi familia, que formaste con Héctor, él trabajando, escribiendo, las chicas creciendo? Y las chicas escribiendo, trabajando y estudiando, que
ni siquiera te diré que estudiaban mucho porque tenían una facilidad muy grande. Fueron primero, el padre mismo estaba entusiasmadísimo que fueran a un colegio inglés para aprender un idioma, pues la única manera es aprenderlo en un colegio que hablen todo el día en inglés. Bien. Yo no creí nunca en mi vida que íbamos a poder hacer eso, pero bueno, fueron a un colegio inglés excelente, excelente. ¿En qué lugar estamos hablando? En Olivos. Ahí Olivos. ya vivíamos en Becar. Bien. Y el colegio estaba en Olivos. Sí. Bueno, vamos a quedarnos acá un momentito. Vamos a seguir porque ahora estamos ya en zona norte, estamos en Becar, estamos con una familia donde la inteligencia y la lectura ocupaban un lugar muy importante y estamos con 4 niñas que empezaban a caminar hacia un destino que no se conocía. Seguimos. Bueno, seguimos con Elsa conversando sobre la vida. Bueno, Elsa, estamos ahora en Becar, en una casa muy especial, la tuya, en ese lugar. Contanos cómo era. Bueno, la casa, en aquel entonces, nosotros ya era, bueno, nos mudamos cuando nació Estelita y ya yo estaba embarazada de Diana. Ya ahí sabíamos que no podíamos quedar en un departamentito que estaba acá en Palermo, en Luis María Campos. Sí. Que fue alquilado cuando nos casamos. No era, empezaba la casa como es, que se compraba por pisos, los departamentos por piso. Sí. Nos parecía un disparate eso. Entonces él me decía, qué lindo vivir afuera. A mí también me gustaría, me gustaba mucho. Entonces decidimos empezar a irnos afuera, porque ya nos dábamos cuenta que la casa iba a tener que ser grande por un jardín, por él, que le gustaba estar en casa para escribir, porque no ya se había dedicado directamente a escribir y nada más. Dejó la geología, dejó todo para empezar a escribir, estaba en una editorial importante, bueno, en fin. Encontramos ahí, no compramos la casa. Primero que no la veían, estaba para alquilar. En aquel entonces lo común era alquilar. Lo común. Y el que compraba, bueno, tenía que tener. Nosotros no estábamos todavía en condiciones de comprar. Y alquilamos un chalecito que era una belleza, simpático, no lujoso. Era para alquilar. Pero era muy lindo, de 2 plantas, con 3 dormitorios arriba, y abajo el living comedor. Bueno, y esa fue una parte importante en tu vida. Esa fue fundamental. Porque fue donde vivimos una pareja realmente consustanciada con la familia. Teníamos la suerte que era muy gracioso porque era una esquina. Una esquina de Rivadavia y Ayacucho, que era un barrio hermosísimo. Había unos chalés, muchísimo alemán, muchísimo extranjero. Pero este era para alquilar. Entonces ahí vimos que, bueno, que era mejor alquilar hasta que viéramos cómo iban las cosas y poniéndonos en condiciones de ver que se podía, aspirábamos a comprarla. Pero lamentablemente no pudo ser. Bueno, pero vivimos felices. ¿Y quiénes iban a esa casa? Era una casa muy visitada. Casa, aparte de toda la familia, amigos, de los chicos. Los chicos venían chiquitos, entonces venían los papás a buscar a los nenes a las chicas, que venían todas nenas mayormente, pero siempre había algún varoncito que se colaba alrededor. Éramos amigos de casi todas las familias, la gente era muy solidaria, muy linda gente. Era una vida que para mí fue perfecta. Y después, bueno, las chicas primero, hasta que pudieron ir al colegio inglés, fueron allí. Lamentablemente ya nos dimos cuenta que las íbamos a poder mandar al primario nada más, pero para por lo menos terminar el Cambridge, que era hasta los años que se estudiaba en esa escuela, y después muchas se iban y muchos seguían todavía hasta que terminaban los años, que eran, creo que 3 años más, era el Cambridge, que ya era el equivalente al secundario, pero que ahí mi marido no quería que siguieran, porque el secundario en español no estaba. Después lo obligaron a poner. ¿Y dónde fueron al secundario las chicas?
al Colegio Nacional de San Isidro, Mira. que era maravilloso. Maravilloso. Ahí se encontraron en la gloria. Ahí había varones, ya era la época donde desaparecía todo esa cosa tan diferenciada entre la clase media alta y la clase normal. Sí, sí. Y la clase normal era una maravilla, era un elemento buenísimo de familias pero no quisieron nunca más ir a un colegio privado, nunca más, y no mandaban a sus hijos tampoco, no los hubieran mandado tampoco, y yo me parece que yo tampoco nunca más los hubiera mandado a un colegio, no. Sí, sí. Así que, qué sé yo. La secundaria de tus hijos te hizo recordar tu adolescencia. Claro, no, pero era mucho más divertida porque había varones, no había tanta cosa. Era bastante disciplinada, era bastante anticuada, había un director pobre que yo lo compadecía. ¿Qué época le tocó, no? ¿Qué época? Claro, era tremendo. Sin embargo, una educación que hoy yo la envidio, porque me doy cuenta que se ha llegado a extremos que no sé si son buenos o si son malos. No eso es otra época. En la historia, es otra época. La historia lo dirá. Totalmente. Pero bueno, ellas lo disfrutaron muchísimo porque tenían... Pero Estelita, por ejemplo, Diana terminó en un colegio de hermanas que yo le dije, vas a salir de ahí volando porque no quería saber nada con las monjas. Pero fue porque iba una chica del colegio inglés que se había anotado ahí y se querían entrañablemente. Me decía, no, prefiero ir ahí porque acá también hay mucha disciplina, porque este estúpido que era todavía el director, que todavía era muy, qué sé yo, era bueno, el tipo era bueno, lo que pasa es que las chicas también eran tremendas. Ya querían, querían. Y Diana, ni te digo, tremenda en el sentido, es así, que nació como asistente social. Mira. Tuve cada problema con ella, que no te diga. En tu casa y con vos como mamá, la sensación de lo que es justo y de lo que es injusto y con... Bueno, estaba muy marcada. Estaba yo enteramente, porque yo pertenecía a la clase social que yo consideraba que yo era una chica, venía de una... clase trabajadora. Claro, absolutamente. Total. Y bueno, mi marido había sido, bueno, de una sociedad muy alta, pero en un momento dado que también perdieron su fortuna, de manera que él también tuvo que vivir de su trabajo, ¿no? Nada más, cosa que era muy bueno también. Pero quiero decirte, son las distintas épocas que nos tocó vivir de cada generación. Totalmente. Yo tuve una, las chicas mías tuvieron otra, y después vino la masacre. La masacre de la Argentina ante un mundo que realmente yo todavía no lo puedo creer, pero bueno, fue. Es así. Y no lo podemos ignorar, al contrario, hay que declararlo, hay que constatar todo lo que se vivió, no con odio ni con rencor. No, para él nada sirve todo eso. Yo por lo menos no me quedó ni una pizca de odio, sino casi te diría de lástima por la monstruosidad en que terminó la historia argentina de este siglo que terminó. Y en esos momentos jamás hubieras pensado que la historia te estaba esperando para vivir una situación personal y política del país tremenda. Tremenda, tremenda. Y sobre todo que ni ellos mismos, miento. La realidad es que las chicas se dieron cuenta enseguida de que había que hacerlo, ponerse a tono con los demás, porque ya la juventud estaba toda complicada en eso. A mí me pareció terrible, me parecía que yo no podía soportar la idea de que las chicas tuvieran un mínimo de riesgo, y sin embargo estaban, y ya lo estaban sintiendo, pero se daban cuenta que podía ser terrible. En cambio, Héctor era... No sé si lo hacía para tranquilizarme a mí o qué, pero él se adhirió a ella, sobre todo cuando empezaron los montoneros, que ahí para mí fue el error más grande que se cometió, porque no había manera ni por qué hacerlo. Tenían que haber seguido para mí con el peronismo como estaba, con todos los rezongos que pudieran recibir o lo que fuera, unos de acuerdo, otros no de acuerdo, sin acuerdo, pero... Ahí sí, yo nunca pensé que podía ser algo tan grave. Sobre todo Evita, yo la entendí perfectamente. Yo vi una mujer hermosa,
muy inteligente y que veía a la mujer completamente humillada y subyugada. Y ella peleó. Sí. Y la peleó con toda. Lo que hace ahora Cristina, ella también, y en ella era la primera, porque yo creo, también así fue criticada, castigada, yo hoy la admiro profundamente. Todas mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Tu madre, tu hermana, vos, tus 4 hijas. Sí. ¿Y cómo pudiste soportar ese momento en las cuales tus hijas, tu marido, fueron desaparecidos? Bueno, yo cuando me di cuenta que realmente la cosa había cambiado, allá era un barrio militar, todas mujeres de militares, había lo más común. Yo vine después a vivir en un edificio militar. Es muy difícil explicar esto, porque ahí significó que yo estaba dispuesta a mantenerme en pie, pero no sabía qué iba a hacer yo. Héctor estaba comprometido también porque ahí él se volcó a una ideología política y yo creo que Héctor tuvo, claro, él pertenecía a una clase social muy distinta a la mía, la que yo tuve, que ya estaban como yo, digamos, como mi familia en cuanto al poder, no eran de poder de ninguna especie. Y además mi suegro era el tipo, como habían sido de campo, habían estado toda la, bueno, Quizás todo esto que a vos te nutrió fue lo que te permitió seguir en pie, ¿no? Porque vos... Y bueno, claro, porque de alguna manera mi marido ahora yo peleando mucho con él. No fui tolerante para nada en ese sentido porque eran nuestros hijos. Bien. Yo no lo entiendo, esos ideales así, nunca los entendí. Entonces me parecía que no, primero hay que aislar el peligro de los seres que no tienen nada que ver, aunque a ellos les gustaba, se interesaban, se interesaban. Ese era el problema. Y ya en ese entonces ya estaban casadas 2 de las chicas, las 2 mayores, eran muy jóvenes, pero con muchachos absolutamente que seguían totalmente. Aparte, ya lo habían... Diana, en el hospital de San Isidro, a los 12 años, ya quería ser ayudante. Una vecina nuestra era ayudante de las damas de voluntarias. Y bueno, y resulta que había habido... Me acuerdo en la época la presidenta de las voluntarias, que era una señora encantadora, gente muy linda, iban a cuidar a los chicos, había mucha pobreza ya en aquel entonces, era terrible el tema de la pobreza. Y Diana era como yo, loca por los chicos. Yo soy una verdadera, yo tendría que haber sido nurse, la verdad es que porque lo único que a mí me volvía loca son las criaturas, a mí es el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de un momento en nuestra historia de una violencia terrible y de un compromiso de los jóvenes también importantísimo, ¿no? El comienzo de Perón y Evita, también la dificultad también entre los militares con Perón también, o sea, se estaba manifestando ya lo que se estaba formando de duro hasta que lo echaron a Perón. O sea, lo que el pueblo quería fue lo que tuvo que irse y de mala manera. Entonces todo eso era el armado de lo que iba a pasar. Lo cierto es que tus hijas desaparecieron, tu esposo también, pero me parece que vos, Elsa, como bien lo dijiste, decidiste quedarte en pie. ¿Vamos a seguir en un ratito? Ahora seguimos. Bueno, acá seguimos aprendiendo de Elsa y la acompañamos en esta última frase que ella dijo. Decidí quedarme en pie. A ver, Elsa, ahora estamos en esta época de tu vida. Una persona que ha vivido una vida intensa, una persona grande. ¿Cómo son tus días, Elsa? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo te voy a llevar cortito Dale. a poder
llegar hasta hoy, porque Dale. fueron muchas cosas que me pasaron a mí. Yo soy una persona que es como algo que... Yo nací 40 veces seguidas, no sé calcularlo. Pero primero vinieron los problemas cuando empezó la política, que a mí me entró temor porque ya se metían en política, pero era todavía el peronismo, ¿no? La militancia. Sí. Entonces la edad de las chicas, la más chiquita era del colegio primario, claro. Y Beatriz también, o sea, tenía 2 del primario y las otras ya, hasta que vinieron los novios y empezó, las 2 más grandes se casaron y vinieron los nietitos. Sí. Ahí era todo felicidad, pero para mí era el problema que había con ellos, que estaban militando ellas y ellos, los chicos también. Entonces, eso ya no me gustaba. Pero ellos lo interpretaban como un antiperonismo mío. No era eso. No era eso. Eran las chicas, las que a mí me tenía, yo a una madre, lo máximo que hay, ni cómo iba a tener 4 criaturas que eran todas jovencitas, encima muy jóvenes, el colegio secundario, los primeros años, bueno. Eso todo me preocupó mucho, pero dentro de todo, la vida nuestra en esa casa fue muy linda porque cuando ya tuvimos esa casa, Héctor era un tipo que no le gustaba ir a ningún lado, quería escribir en casa. Bien. Por eso era bastante gracioso porque la familia era famosa, ya cuando empezó a escribir, ya todos los chicos, todos eran, bueno, ya se sabía. Y a casa venían todos los grandes dibujantes, los más importantes que hubo, estaban todos metidos. En mi casa era una universidad del dibujo y de la historieta. Entonces era algo que ya empezó a hacerse esa fama del barrio. Claro. No había otra cosa. Una revistita que salía, por ahí de una revista, por ahí la de otra, hasta que él se puso por su cuenta, porque no le satisfacía que no lo dejaran desarrollar las cosas. Tenía unas historietas fabulosas que hoy tendrían que publicarlo todo. Pero como tenían que tener, él tenía, qué sé yo, 30 y pico de seudónimos, porque lo obligaban a escribir con seudónimos para figurar que había muchos escritores, no había nadie, era uno. Entonces solo. Todo eso era así. Pero entonces, ¿qué pasaba? Yo de alguna manera intervenía en todo, porque los amigos de las chicas, los dibujantes que venían, yo los he conocido a todos. Bueno, Hugo Pratt era uno que estaba permanente, todos me decían, este tipo viene a tu casa. Estaban todos. Toda esa gente. Una casa llena de vida. Llena de vida y de alegría, porque era una alegría tremenda. Y ninguno quería dibujar para los que valían. Querían todos dibujar con Héctor. De manera que estaba llena de gente la casa, y era divertido, era una casa que a mí me moría de ganas de escucharlos hablar. Yo participaba de todo porque estaba ahí, yo les hacía de comer y yo todo participaba de todo. Entonces participamos la familia completa, siempre. Y cuando las chicas empezaron a tener muchos chicos después venían para pedirle las revistas y para ver la Estelita y a Diana. Obviamente. Una belleza descomunal. Totalmente. Entonces todo eso marcó una vida realmente como de cuento de hadas. ¿De qué me iba a quejar? No ganábamos nunca nada porque nunca le pagaban esa historia, pero ya era medio cómico, ¿no? El tema ya se sabía que era una vida difícil, que era complicada, y que hasta que él se decidió poner solo y le dije, ¿y vos qué vas a saber si le regalás todo lo que das, no cobrás nunca? Vivimos siempre abajo. Yo que no trabajara, que no quería que yo trabajara, todas esas pavadas que había antiguamente, y después tuve que salir a trabajar. La vida ¿en qué condiciones? ¿No? La vida te marcaba otras cosas. Exactamente, todo estaba marcado en serio. Bueno, de manera que toda esa época de Bécquer se hundió cuando vino, cuando lo echaron a Perón y empezó la parte política a desmembrarse de una manera que ya ahí es donde nacían los grupos. Y llega la dictadura militar. Donde todo era ya más complicado. Y bueno, y todo eso en mí se enfocó nada más que en lo mío. Porque a mí, los chicos hoy me dicen, bueno, pero vos,
¿cómo vas a ser peronista si nunca fuiste peronista? ¿Qué iba a ser peronista si te estaba pensando nada más que en lo... Vos tenías otra mirada, vos estabas mirando... Estaba en otra cosa que yo sabía allá. que iba mal, y por el otro lado también mantener la casa con una dificultad económica siempre terrible, tremenda. Entonces que yo sabía que no iba a cambiar, no iba a cambiar, y él tuvo mucha esperanza cuando lo hizo por sí mismo. El éxito fue fenomenal, pero lamentablemente la industria editorial acá era siempre para el editor y el artista nunca nada. Y cuando vos te quedás sola, Elsa, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Bueno, eso ya ni es posible explicarlo, necesitaría un libro para explicarlo. Claro. En la parte psíquica creo que no me hirió, no me lastimó, pero porque yo me eduqué interiormente. Y ahora, ¿qué hago? Es el día de hoy que yo prefiero no ver ni hablar una palabra de los asesinos. Bien. Entonces, cuando tuve que enfrentarlo, lo enfrenté. Sí. Y lo dije como se me dio la gana. Es decir, bien, con lo que han hecho, nada más. Incluso hubo un abogado que representaba a Tucumán, que me mandaron unas preguntas que tenía que contestar. Entonces lo tuve que contestar acá porque ninguno vino, pero ninguno se atrevió a enfrentarse conmigo. Y se ve que ya era la cosa media pesada. Entonces ese abogado me citó en un lugar que ahora no está más, que estaba frente al obelisco. Era un edificio grande que era del ejército. Cuando yo fui no había nadie adentro, parecía solo, que todavía la gente tenía miedo. Mucho yo no miedo. tenía, eso sí, me sacaron el miedo de todo. Hasta no tenías muerte. Nada para perder. Nada que perder. Y es el día de hoy que yo digo, realmente, morir es tan simple. No, te juro, y he sido miedosa, la vida me gustó, la vida la disfruté cuando pude. Sí. Completamente, y tengo la felicidad de ser feliz con muy poca cosa. Que no es poca cosa. Yo creo que no. Tenés 2 nietos, Elsa. No, pero yo misma internamente, mi parte espiritual, dejé la religión, me hartó porque me di cuenta que todo es hipocresía, porque hasta el pobre Jesucristo, en quien yo tengo una fe enorme, no fe religiosa, sino un ejemplo de todo lo que ha dicho, por lo menos, de lo que hemos leído, la parte de Jesús a mí, porque no conozco otras, no es que tenga ideas de las... No, yo las respeto todas, porque creo que la fe religiosa es necesaria también para la gente, puede ayudarla. Ahora, a mí me doy cuenta que nada me sirve de ayuda, nada más que yo misma, pero tengo que pensar en que tengo que eliminar todo eso que me socava mis sentimientos. Bien. Es muy difícil desarrollar lo que yo siento por dentro, porque además soy muy exigente en cuanto a los avatares de la vida que a uno le hagan cometer errores que pueden dañar a otro. Eso me parece que es lo mejor que rescaté. Que yo no pude, creo que yo nunca le he hecho mal a nadie, por lo menos consciente, porque inconscientemente las veces que habré cometido errores. Ahora, actualmente vos, Elsa, sos una persona muy querida. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Muy querida. Vos sabés que yo no lo puedo entender. Quizás porque tu historia es una historia terrible. Pero sin embargo vos... Para mucha gente, que somos miles y miles de almas terribles. Sí, algo debes tener. Contame cómo es tu trabajo en la fundación, que están... Yo he trabajado muy poco, porque imagínate que yo recién ahora he vuelto a Abuelas después de unos años que me retiré. Sí. Entonces me retiré con muchísima pena, porque tengo otra mirada, y quizá en aquel entonces yo estaba también equivocada. Pero a mí me gustaba la idea de trabajar mucho. De todas maneras, y salieron las Abuelas de Plaza de Mayo con Estela, Carlotto, y al principio eran las dos, con Chicha Mariani. Cualquiera de las dos para mí eran una maravilla. Pero bueno, después cuando volví ya vi que quedaba y estaba maravillosamente bien enfocado, porque lo enfocaron como yo pensaba que tenía que ser, con muchísima dulzura, con mucha ternura, con mucho cariño,
por los chicos que habrían quedado, que en ese entonces no había manera de, bueno, Claro. ese trabajo, yo lamento que no les hayan dado el premio Nobel, me da bastante fastidio, Sí, claro porque que es un sí. trabajo de cientos de mujeres que vinieron de lo más humilde, hubo de todo, quien podía un poquito más, quien podía nada, pero que tuvieron el pensamiento que tuvieron para desarrollar lo que desarrollaron lo que soy. Sí. Y yo la escucho a Estela, yo hubiera deseado ser como Estela, no envidiarla, Sí, no, sí, aclaremos sí. la cosa, Sí, porque sí. lamentablemente en estas cosas que se componen varias personas o muchas o lo que sea, las interpretaciones son terribles. Entonces yo creo que hubiera sido una auxiliar enorme, porque yo coincido totalmente En esa como ella mirada. lo es, y tiene esa historia tan... Bueno, estoy enojada Bueno. con lo del premio Nobel, estoy enojada, Vamos a lograrlo. pero nada más. Bueno. Ahora, yo participo en todo lo que me necesiten. Yo estoy con Abuelas Sí. de Plaza de Mayo, Sí, sí. pero por supuesto no puedo dejar de reconocer que aunque yo y otras bandas hubiéramos hecho lo mismo, la que tuvo que enfrentarlo y lo hizo maravillosamente bien es Estela. Y yo la escucho y me quedo embobada, que dice las palabras justas que tiene que decir, las dice muy bien, tiene todo lo que tiene que tener para apuntalar una cosa que fue tan difícil y que hoy es tan brillante en el mundo, y que yo no entiendo como los del Nobel no lo vieron. Entonces me da mucha rabia y protesto y me enojo, ahí me enojo. Vos estás trabajando o tenés cuestiones en común con Martín García, el actual director de Sí, TELA. lo conozco desde hace muchos años, ¿no? Políticamente él era muy peronista en la época que yo todavía no era tan peronista. No lo conoció Héctor, un Sí. fanático de Héctor. O sea, un hombre que para mí es un hermano, Bien. digamos, creo que Sí. es el... Que lamento que no haya venido, lo voy a retar. Acá me enojo. Bien, bien. Ahora le vamos a avisar. No, pero es una muy buena persona, y yo creo que es muy merecedor de todo lo que pueda hacer él, porque también es una persona que lo único que tiene es deseo de colaborar y ser una persona, qué sé yo, muy comprensiva, y también ha tenido muchos problemas tristes de su familia. Sí. Terribles. Y este revivir del Eternauta en los jóvenes. Bueno, yo te diría que no sé si es revivir. Estaba esperando dónde iba a surgir así medio, pero estaba. La gente, incluso extranjeros o gente del interior, gente muy preparada, que eso es lo que me llamó mucho la atención. Y los chicos preparados, ya universitarios, se daban cuenta que eran un libro de historia, que era la historia argentina, que él la había hecho como podría ser en cualquier país, como en Croacia, que lo pidieron, lo tienen allá vendiéndolo. Me acuerdo que Fernando le dijo, pero decime, ¿ustedes cómo hacen para ponerse de acuerdo, para entender? Es otra cultura, es otros idiomas, es otras costumbres, y nosotros creo que tenemos una diferencia muy grande con los países europeos, y sobre todo el tuyo, Croacia, que no es uno de los países más conocidos precisamente acá en Latinoamérica. Y muy Orondo le contestó, la injusticia social es igual en todo el mundo. Ahí está. Debía ser un muchacho joven. Ellos le hicieron en croata y en inglés, porque si no, no lo venden, lógico. Entonces en Croacia tampoco es mucha la gente que habla inglés. Entonces quedaban... Es un héroe universal. Y lo pidieron de nuevo, así que quiere decir que les va bien. Me refiero que había mucha gente, acá, bueno, ni hablar, ¿no? Y mucha gente que, como yo, cuando me dijo
que lo habían pedido por qué no hacía guiones de historieta, Sí. yo le dije, yo me divorcio, ¿qué vas a hacer historieta después de haber hecho Gatito, que es el cuento para chicos en historieta más lindo que hubo, que incluso se conocieron y se felicitaron mutuamente con esta señora que falleció, ¿cómo se llama? Yo me olvido los nombres. La escritora para chicos. Con María Elena Walsh. María Elena Walsh. Claro. Bueno, y contame un poco cómo estás viviendo este momento con Cristina Kirchner de presidenta. Ahí te cuento, fue muy simple y muy rápido. A ver. Yo empecé a notar que los chicos, y todavía cuando estaba Néstor. Sí. Cuando sí. estaba Néstor, yo no lo conocía a Néstor. Mira. Lo que sí conocía, porque yo estaba trabajando en la Cancillería con un puesto que me habían dado y estaba trabajando para el gobierno que era en ese momento de Duhalde. Sí. ¿No? Entonces yo conocí, era la época esa de eso, Sí. hasta que vino, bueno, la crisis esa tremenda, y bueno, que quedamos todos, que se vayan todos. Sí. Eso era el clima que había. Sí. A nadie nos gustaba, a nadie, a nadie, ni el que se vayan todos, ni nada. Yo voy a empezar con otra, bueno, pero siempre la misma historia con otras palabras. Sí. Esa era la sensación mía y no me importaba lo que se dice, nada, ni el país, ni la historia, nada. Mira. Porque me habían sacado todo, Sí. ya no tenía más nada. Lo único que sí observaba, que la gente joven que estaba o en los colegios secundarios o las universidades empezaron a afiliarse a ideologías políticas Sí. y a llevarle mucho el apunte a Kirchner, que me acuerdo que se decía que el gobierno anterior Sí. lo eligieron porque había fracasado, ¿cómo se llamaba? El que manejaba automóviles, bueno, yo los nombres. Reutemann y todo Bien. eso, bueno. Y ahí llega Néstor. Claro. Entonces, que lo habían reclutado a Kirchner Sí. porque sabían que duraría 6 meses y que después iba a volver más o menos lo que se pensaba. Bueno, resultó que no. Así no Entonces fue. yo era un personaje que y como no me interesaba, no me interesaba. Sí. Lo conozco a Martín García, mejor dicho, yo lo conocía, él me conocía y le parecía, se ve que quedó muy impactado con mi manera de ser, que no criticaba a nadie, Bien. no hacía eco de nada de lo que me decían, Sí. pero yo no molestaba, pero estaba y pensaba. Que pensaba un poco Mirá más de que lo eso que él creía, eso ¿no? es Habrá siempre fue creído. peligroso. La cuestión, y yo él también, la misma historia, Claro. sabía que trabajaba siempre en política, Sí. que era muy peronista, eso sí, yo ya era una persona completamente acercada, Sí. entendía perfectamente el peronismo en ese momento, pero no sabía lo que iba a pasar, Sí, obviamente no había obvio. ninguna idea, yo por lo menos la tenía y no Sí, me sí. interesaba, para Sí. nada. De repente empiezo a darme cuenta, y hace esas cenas de los lunes con el peronismo en ese restaurante, que es un restaurante de tantos que hay, y iban todos los lunes la gente iba, el que quería, a charlar Bien. sobre el peronismo. Sí. Y me encantó. Bien. Me encantó porque me noté que yo estaba en mi medio. No me preguntes por qué. Bien. Porque yo no había tenido ninguna participación política de ninguna manera, sino Sí. que escuchaba, oía y pensaba, y bueno, yo soy esto, yo soy esto. Sí. Eso es lo que pensé. Bien. No, Evita ya no estaba, pobrecita, y el peronismo también se había ido. Perón me hizo rabiar Sí, sí, bastante, sí, sí, sí. todo, pero me quedaba en eso. Aún Bien. contrariamente a lo que me parecía que se había equivocado, yo seguí en eso, siempre de ese lado. Sí, sí. Y lo que no notaba era que la gente joven, ¿qué te diré? No los más jovencitos, pero Sí. los jovencitos seguían, porque además el Eternauta, querida, lo Sí, leía, todo todo el el mundo mundo, tenía 10 todo el años, mundo. y lo leía, y empezaban a darse cuenta del Sí. sentido que había. Claro. Eso a mí me hizo parar Pensar. mucho, no sé, el ¿Cuándo, sentido. ¿Y cuándo hablaste por primera vez con Néstor o con Cristina? No, con esto no hablé nunca. Nunca. Nada más que una casualidad Solamente que nos así. encontramos el día que lo nombraron presidente, Sí, que sí. salió una foto mía que, bueno, ¿para qué? No importa. Fue una casualidad, nada más, una Sí. casualidad que yo estaba ahí y en realidad yo estaba detrás de él, y la que estaba al lado de él era Cristina, obvio. Claro. Y yo quería cruzarle porque me había
pasado algo con un taco de un zapato, me tuve que demorar un poco abajo, y él entonces subió la escalerita esa que había, y en el camino de repente me dice, guarda que te vas a romper la cabeza con esa tirante. Mira. Y yo miro así y lo veo a Néstor ahí. Digo, hoy Presi, no me lo hubiera imaginado que el Presi de la Argentina, recién nuevito, me iba a cuidar la cabeza. Esa frase, una cosa así, pero una pavada que medio segundo. Y yo tenía que cruzar todo las abuelas estaban del otro lado del escenario. Bien. Y yo tenía que acercarme para estar con Estela y con las abuelas. En ese momento él se pone a hablar delante mío, y un muchacho que estaba cuidando, porque había un alto así de cables gruesos de los fotógrafos que estaban abajo en la plaza. Entonces me dice, señora, córrase, porque de abajo tiran de los cables y la van a tirar al suelo. Dice, corra 1 metro nomás, córrase me corro el metro el minuto fatal. Ahí está. Algún fotógrafo que cuenta, José Pablo Feynman, cuenta otra cosa que no fue. Y Martín me dice, vos me contaste eso, no te lo pude haber contado porque eso soñado, eso lo habrá escrito él, pero no. Esto es lo que yo digo es la realidad, que no tuvo ninguna importancia, nada más que yo me quedé quieta ahí pensando que nadie me iba a ver. Me estaba viendo el país entero con con sus fronteras. Sigue tu historia siendo así. Era todo así. Ahora, lo que dio fue una imagen de que yo busqué ese lugar para figurar, exhibirme. Y esa es la última cosa que yo he hecho en mi vida. Con nadie. Y lamentablemente se armó todo, como siempre hay celos por esas cosas, pero yo no tengo celos, porque no me importa nada. Sin embargo, sí tenés una cuestión especial con Cristina. Bueno, eso lo tuvo ella, que me dio lugar a tenerlo yo con ella, porque fue mutuo. Fue una cosa inexplicable. Yo lo puedo explicar, pero no quiero porque eso es de ella. Perfecto. Es algo que es ella. Bien. Y yo la quiero a ella por lo que es en lo personal, en lo privado, en lo íntimo. No privado, no me refiero a su vida de ninguna manera. Me refiero a ella, su temperamento, como es muy parecida a mí. Es muy parecida a mí porque yo cuando me enojo. Y ella dicen que se enoja. Cuando se enoja. Bueno, pero yo lo que vi es que el país estaba cambiando en la juventud. Había algo que no era ya lo mismo, era algo diferente, alegre, centrado, ubicado. No había esa sensación de cosa terriblemente temible, que uno no sabía dónde iba a parar. Habían desaparecido los militares, Perón, bueno, había cometido sus errores para mí, para Martín, Dios. Entonces quiero decir que sigue siendo lo mismo, una fanatización. Yo le veo a cosas que estuvieron mal, él no se las ve, y me parece maravilloso. Así es la vida. Tengo un respeto enorme. El peronismo, no cabe duda que cambió una historia, la cambió totalmente. Y ahora está viniendo otra, que tiene que ver con lo que dejó Perón, porque esa semilla que dejó Perón está en todo el peronismo grande, o sea, el peronismo que lo vivió, y están los chicos que ya lo vivieron absolutamente, porque ya lo tienen de sus propios padres. Entonces, hoy, para mí, es un placer. ¿Y sabes cómo salió? Martín García, una noche estábamos cenando en la Oestergel, y siempre cuando termina la cena, hay alguien que dice algunas palabras, alguna persona que habla de política, obviamente peronista. Y yo ya me iba con otros compañeros, como para mí ahora son todos compañeros, y que hay uno que tiene auto y siempre me lleva a casa porque me le queda de paso. Bueno, y entonces yo iba y me dice, ¿vamos? Y digo, sí, vamos, claro, el otro día, lunes, hay que trabajar. Bueno, entonces vamos. Y en el momento que salíamos, me dice Martín, bueno, chao, no sé qué pavada me dijo, y entonces me dice, no, iba a haber un acto muy importante en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, de índole peronista, que seguramente eran cuando estaban las elecciones para después que salió Cristina, era la candidata.
Entonces, en el momento que yo ya estaba en la puerta de la calle con el que me llevaba a casa, y entonces me dice, escúchame, Elsa, me dice, ¿qué te parece si Cristina entrega el Eternauta, que habían hecho una réplica del Eternauta, y iba a ir también Solano López, también para felicitarla, y te la entrega ella el Eternauta? Y yo dije, mira, por mí encantada, pero ni se me hubiera cruzado por la cabeza, nada. Bueno, me fui, y nada. El día de que era La Plata, fue un alboroto que yo decía, hay tanta cosa con todo esto, y yo, ¿qué hago yo con esta historia? ¿Qué tengo que hacer? No sabía, yo no me animaba, yo soy tímida, no soy nada amiga de estar, y menos en conjunto, así, menos. Y menos con políticos, que no quería yo dar ninguna. Bueno, la cuestión que fui. Llega el día, cuando llega la hora, querida, aquello era, se tremendo. Caía, ahí me dice, no vas a meter la pata, ni vos ni nadie, que vayan a decir que vos estás acá. Yo me quedé helada, porque estaban todas mis compañeras en un palco, estábamos esperando que empezara el teatro así arriba, abajo, qué sé yo, era una locura. Y yo no les podía decir nada porque Cristina me lo había prohibido. A mí y a todos los que estaban en el gobierno en ese momento, los que estaban ahí con ella. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero no puedo decir nada. Porque, y también se me interpretó mal, como que yo ocultaba para salir. Es que era lógico. Era lógico, si lo hace otra, yo hubiera dicho lo mismo. Todo eso fue casualidad. Bueno, la cuestión que pasamos una cosa que yo no sabía para dónde agarrar, porque fue, mira, de pie todo el mundo, todo el mundo de pie, aplausos y aplausos, y ella que me abrazaba, y después vinieron todos. Fue muy emocionante. Ay, por Dios. ¿Sabés qué pasa, Elsa? Que quizás en ese momento te brindaron un homenaje que todos te querríamos mandar. Claro, bueno, pero yo siempre digo, es mi marido, no yo. No, sos vos. Es él, bueno, él fue. Yo me alegro, pero yo no lo veo así, no lo veo. No sé, pero algo hay, porque yo no lo puedo creer, porque me viene de todos lados, de Europa, vos. de todas partes. Me Quizás, pasó en Alemania con 3 señoras. Sí, quizás, Elsa, quizás lo que podríamos ir cerrando es que en la historia de tu familia, la historia de tu tiene marido, todo que ver conmigo. También nos muestra una mujer, quizás una mujer argentina, la mujer que ha atravesado el siglo prácticamente, desde que empieza con una educación donde las mujeres no teníamos cabida, pero dentro nuestro, adentro de nuestra cabeza, estaba. Bueno, hemos estado con Elsa Sánchez y con ella nos despedimos brindándole este homenaje de Comarca Sí. Gracias, Elsa. Por favor, gracias a ustedes.